Bájate y limpia estos zapatos inmediatamente. Lo dijo como si yo fuera su sirvienta y no la esposa del director ejecutivo. La amante de mi marido me estaba humillando delante de 300 personas en el evento empresarial más importante del año. Estaba atrapado porque tenía que hacer una escena o ponerme de rodillas y limpiarle sus costosos tacones. La reacción de mi marido sorprendió a todos. Soy María y esta noche lo cambió todo. Antes de contarte esta increíble historia, suscríbete porque este cuento tiene giros más impactantes de los que puedas imaginar. Y quedarse hasta el final. La revelación final te dejará boquiabierto. Mi nombre es María y hace 6 años me casé con Roberto, un exitoso empresario que construyó su empresa desde la nada. Uno pensaría que estar casada con alguien rico haría la vida más fácil, pero honestamente, sentía que siempre estaba tratando de demostrar que pertenecía a su mundo. Roberto era cariñoso y comprensivo en casa, pero en público, especialmente en eventos empresariales, siempre sentía que caminaba sobre hielo fino. Cuando Roberto me contó sobre su gala anual de empresa, me sentí al mismo tiempo emocionado y aterrorizado. Esta no era una fiesta cualquiera. Hablamos de 300 de las personas más influyentes de la ciudad, con cobertura mediática incluida, lámparas de araña que probablemente cuestan más que mi coche y una orquesta que me hizo sentir como si estuviera en un cuento de hadas. Pasé semanas preparándome para esta noche. Compré un costoso vestido plateado que brillaba bajo las luces, me peiné profesionalmente y practiqué una pequeña charla frente al espejo porque sabía que todos estarían mirando a la esposa del director ejecutivo. El lugar era absolutamente impresionante. Cuando entramos al gran salón de baile, me sentí abrumado por la pura elegancia del lugar. Candelabros de cristal colgaban del techo como fuegos artificiales congelados y el sonido de las copas de champán entrechocando mezclado con risas sofisticadas llenaba el aire. Roberto se veía guapo con su traje negro a medida, y por un momento me sentí orgulloso de estar de su brazo. Me presentó a varios socios comerciales y sus esposas, aunque noté que parecía un poco distraído, revisando constantemente su teléfono y escaneando la habitación como si estuviera buscando a alguien. Fue entonces cuando ella entró. Sofía. Nunca olvidaré el momento en que la vi por primera vez porque sentí como si toda la sala centrara su atención en ella. Llevaba un impresionante vestido rojo que abrazaba perfectamente su figura y diamantes brillaban en sus orejas y cuello como estrellas. Tenía una confianza tal en sí misma que hacía que todos los demás, incluyéndome a mí, pasáramos a un segundo plano. Roberto inmediatamente se acercó a saludarla, presentándola a todos como su nueva consultora de negocios. Pero algo en la forma en que la miraba, en la forma en que le hablaba, hacía que se me revolviera el estómago. Durante toda la noche los observé interactuar. Sofía se reía con demasiado entusiasmo de los chistes de Roberto, le tocaba el brazo cuando le hablaba y se inclinaba más cerca de lo necesario durante las conversaciones. Las otras esposas en la fiesta me miraban constantemente con esas miradas comprensivas que me hacían sentir como si todas supieran algo que yo no. Los susurros comenzaron silenciosamente. ¿De dónde vino ella? ¿Viste cómo la mira Roberto? Pobre María. Ella no tiene idea. Me sentí humillado antes de que algo sucediera. La actitud de Sofía hacia mí fue condescendiente desde el momento en que Roberto nos presentó. Me miró de arriba abajo con un desdén apenas disimulado, hizo comentarios sobre lo pintoresco que era mi vestido y me hizo preguntas sobre mis antecedentes de una manera que parecía que estuviera tratando de resaltar lo diferentes que éramos. Oh, ¿no fuiste a la universidad? ¡Qué interesante! Roberto nunca mencionó eso. Cada palabra se sentía como un pequeño corte diseñado para hacerme sentir inferior frente a todas esas personas importantes. A medida que avanzaba la velada, me encontraba cada vez más sola, mientras Roberto estaba constantemente al lado de Sofía, discutiendo asuntos de negocios que parecían requerir muchos susurros íntimos y risas compartidas. Intenté mezclarme con otros huéspedes, pero las conversaciones parecían forzadas e incómodas. Podía sentir que la gente me observaba, esperando ver cómo reaccionaría ante el evidente enamoramiento de mi marido por esta misteriosa mujer. Entonces llegó el momento que lo cambió todo.
Estábamos cerca de la mesa de postres y yo estaba tratando de entablar una conversación con un grupo de esposas cuando Sofía apareció a mi lado. Ella estaba balanceando un plato de pastel de chocolate mientras gesticulaba dramáticamente sobre alguna historia que estaba contando a la pequeña multitud que se había reunido a su alrededor. En lo que pareció ser un completo accidente, dio un paso atrás y su costoso tacón de diseñador blanco aterrizó de lleno en un trozo de pastel de chocolate que había caído al suelo. «¡Oh, Dios mío!», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de al menos 50 personas de nuestra vecindad inmediata. «Mira lo que pasó con mis zapatos. Estos son de cuero italiano hechos a medida. Cuestan $2.000. Ella se volvió hacia mí con furia en sus ojos. «María, me empujaste. Me hiciste meterme en este lío». Me quedé atónito. Yo no había estado cerca de ella cuando ocurrió, y varias personas vieron claramente que fue su propia torpeza la que causó el accidente. Pero antes de que pudiera defenderme, ella continuó su actuación. «Estos zapatos están arruinados. Fueron un regalo de alguien muy especial para mí», dijo, mirando significativamente a Roberto, quien se había apresurado a acudir ante el alboroto. «Creo que hubo un malentendido», empecé a decir, pero Sofía me interrumpió. «Lo mínimo que puedes hacer es limpiarlos», exigió, y su voz se oyó entre la multitud. «Tú causaste este desastre, así que deberías arreglarlo». Ella miró a su alrededor y vio todas las caras que nos observaban, muchas de ellas sosteniendo sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. «A menos que pienses que eres demasiado bueno para ese tipo de trabajo». La multitud había crecido y podía oír susurros y ver gente señalando. Algunos parecían incómodos con lo que estaba sucediendo, pero otros parecían casi entretenidos por el drama que se desarrollaba ante ellos. Miré a Roberto desesperadamente, esperando que me defendiera, que le dijera a Sofía que estaba siendo ridícula, que fuera el marido que yo sabía que podía ser. Pero él simplemente se quedó allí congelado, con el rostro ilegible. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Tenía que tomar una decisión. Causar una escena delante de todas estas personas importantes y potencialmente dañar la reputación de Roberto o tragarme mi orgullo y hacer lo que esta mujer estaba exigiendo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo manipuladora que era toda la situación. Pero en ese momento, me sentí atrapada. «Está bien», dije en voz baja, mi voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. Alguien me entregó una servilleta de tela blanca y lentamente me arrodillé con mi hermoso vestido plateado. El suelo de mármol estaba frío y duro, y podía sentir el peso de cientos de ojos sobre mí mientras alcanzaba el zapato embarrado de Sofía. Mientras comencé a limpiar el chocolate de su costoso tacón, Sofía se aseguró de agregar comentarios para nuestra audiencia. «Es importante conocer tu lugar en la sociedad», dijo con falsa dulzura. «Algunas personas nacen para liderar y otras están destinadas a servir. No hay vergüenza en el trabajo honesto. ¿Verdad, María?». Sus palabras fueron más profundas que cualquier dolor físico. La reacción de la multitud fue mixta. Algunas personas parecían realmente incómodas y comenzaron a alejarse, pero otras parecían fascinadas por el espectáculo. Escuché a alguien susurrar: «¿Puedes creer que Roberto esté permitiendo que esto suceda?». Otra voz dijo: «Ella debe haber hecho algo realmente malo para que él permita esto». La humillación me quemó mientras continuaba limpiando, tratando de mantener la poca dignidad que me quedaba. Justo cuando terminé de limpiar el zapato y comencé a levantarme, sucedió algo inesperado. Roberto dio un paso adelante, pero en lugar de ayudarme a levantarme o defenderme finalmente, hizo algo que dejó a toda la multitud boquiabierta en estado de shock. Cayó de rodillas justo a mi lado. El salón de baile quedó en completo silencio. 300 personas dejaron de hablar, dejaron de moverse, dejaron de respirar por un momento mientras observaban al CEO de una importante empresa arrodillado en el suelo de mármol junto a su esposa. Roberto se acercó y tomó suavemente el paño sucio de mis manos, luego miró a Sofía. «Tienes toda la razón»,
Sofía, dijo, y su voz se escuchó claramente a través de la habitación silenciosa. Mi esposa no debería tener que hacer esto sola. Luego comenzó a limpiarle el otro zapato. La multitud quedó atónita. Los teléfonos definitivamente estaban grabando ahora, y podía ver la confusión en los rostros de todos. ¿Por qué Roberto se humillaba conmigo? ¿Qué clase de poder retorcido tenía esta mujer sobre él? Pero entonces Roberto volvió a mirar a Sofía y vi algo en sus ojos que no esperaba. No sumisión ni culpa, sino algo que parecía casi triunfo. Sobre todo, continuó Roberto, todavía de rodillas, pero hablando lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. No para alguien que está a punto de ser arrestado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bomba a punto de explotar. La sonrisa confiada de Sofía vaciló por primera vez en toda la noche. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, con voz repentinamente insegura. Como si fuera una señal, las grandes puertas del salón de baile se abrieron y entraron varios policías uniformados, seguidos por personas con traje que claramente eran agentes federales. La multitud se abrió como el mar rojo mientras se dirigían directamente hacia nuestro pequeño grupo junto a la mesa de postres. El oficial a cargo se acercó a Roberto, quien ahora estaba de pie y me ayudó a ponerme de pie. «Señor Roberto Martínez», preguntó formalmente el oficial. «Soy yo», respondió Roberto arreglándose la corbata. «Estamos aquí por Sofía Chen, según lo discutido». La transformación de Sofía fue inmediata y aterradora. La mujer segura y condescendiente que acababa de humillarme frente a cientos de personas de repente parecía un animal atrapado. «¿Qué es esto?», exigió, pero su voz ahora temblaba. Roberto se giró para dirigirse a la multitud, muchos de los cuales todavía estaban grabando todo en sus teléfonos. «Damas y caballeros, les debo una explicación a todos ustedes, y especialmente a mi esposa». Tomó mi mano y me miró a los ojos con una expresión que era al mismo tiempo de disculpa y orgullo. «Sofía Chen no es mi consultora de negocios. Ella no es mi amante, aunque sé que muchos de ustedes sospechaban que podría serlo. Ella es, de hecho, una espía corporativa que ha estado robando secretos comerciales de nuestra empresa y vendiéndolos a nuestros competidores durante los últimos 8 meses. La multitud estalló en murmullos y jadeos de sorpresa. Sofía intentó retroceder, pero los oficiales se movieron para bloquear su camino. «Esto es ridículo», protestó. «No sé de qué estás hablando». «Tenemos meses de pruebas», continuó Roberto, con la voz cada vez más fuerte. «Cámaras ocultas, conversaciones grabadas, transacciones financieras y análisis forense digital que demuestran que ha estado robando sistemáticamente nuestra propiedad intelectual y vendiéndola a Industrias Chen, que casualmente pertenece a su familia». Mi mente estaba dando vueltas. «Roberto», susurré, «¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?». Me apretó la mano suavemente. «María, mi amor, hace 3 meses que nos conocemos y tú nos has ayudado a atraparla». La multitud volvió a jadear y sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «¿Qué quieres decir con que he estado ayudando?». «El comportamiento distante, las noches largas en el trabajo, la forma en que te he estado tratando en público, todo fue una actuación para hacer que Sofía se sintiera cómoda, para hacerle creer que estaba logrando abrir una brecha entre nosotros. Necesitábamos que ella revelara su verdadero carácter, y la actuación de esta noche fue exactamente lo que esperábamos». Roberto miró a la multitud que lo rodeaba. Todos aquí fueron testigos del trato cruel que Sofía dio a una persona inocente. Vieron su verdadera naturaleza cuando pensó que tenía poder sobre alguien a quien consideraba inferior a ella. Uno de los agentes federales dio un paso adelante con una tableta en la mano. «Señora, tenemos grabaciones de usted accediendo a archivos confidenciales, fotografías de documentos que fotografió con su teléfono y registros bancarios que muestran pagos de Chen Industries por información que solo podría haber venido desde dentro de Martínez Corporation». La fachada de Sofía había desaparecido por completo. «Ahora tú», le susurró a Roberto. «Todo esto era una trampa». «Te has preparado», dije.
recuperando la voz por primera vez desde que empezó todo. La multitud se giró para mirarme, y sentí una oleada de confianza que no había experimentado en toda la noche. Nadie te obligó a robar esos archivos. Nadie te obligó a tratar mal a la gente, ni a humillar a alguien que creías que no podía defenderse. Mientras los agentes se disponían a arrestar a Sofía, ella hizo un último intento desesperado por mantener su inocencia. Esta gente está loca. Solo estaba haciendo trabajo de consultoría. Roberto, diles que todo esto es un malentendido. Pero Roberto simplemente meneó la cabeza con tristeza. El único malentendido fue pensar que podía traicionar la confianza de la gente y salirse con la suya. Se volvió hacia la multitud. Damas y caballeros, pido disculpas por el engaño, pero era necesario proteger nuestra empresa y atrapar a alguien que estaba robando no solo a nosotros, sino potencialmente a otras empresas de nuestra red. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Sofía, ella me miró con puro odio. «Lo sabías», dijo ella. «Lo sabías desde el principio, ¿no?» Me alisé el vestido plateado y la miré directamente a los ojos. Confié en mi marido, y él confió en que yo haría mi parte. A veces hay que ensuciarse un poco para limpiar la casa. La multitud que nos rodeaba había crecido hasta incluir a la mayoría de los 300 invitados, y pude ver la admiración reemplazando la lástima en sus caras. Mientras se llevaban a Sofía, entre gritos de protesta y amenazas, el salón de baile volvió lentamente a la normalidad, aunque la energía había cambiado por completo. La gente se acercó a Roberto y a mí con felicitaciones y asombro por cómo habíamos manejado la situación. Varios líderes empresariales expresaron su gratitud por proteger a la industria del espionaje corporativo, y más de una persona comentó lo impresionados que estaban con nuestro trabajo en equipo. La orquesta reanudó su actuación y Roberto me tomó de la mano para llevarme a la pista de baile. Mientras nos movíamos juntos al ritmo de la música, él me susurró al oído: «Lamento que hayas tenido que pasar por esa humillación, aunque era parte del plan. Odié cada segundo de ver a alguien tratarte de esa manera». «Valió la pena», respondí sintiéndome verdaderamente seguro por primera vez en toda la noche. «Aunque la próxima vez que planeemos atrapar a un espía corporativo, tal vez podamos encontrar un método que no implique limpiar zapatos frente a 300 personas». Roberto se rió y me hizo girar por la pista de baile. «Trato». Pero hay que admitir que la expresión en las caras de todos cuando se supo la verdad fue bastante sorprendente. Mientras bailábamos, reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La noche había comenzado sintiéndome insegura y fuera de lugar en el mundo de Roberto. Me preocupaba no encajar entre todas esas personas exitosas y sofisticadas. Pero al final de la noche, me di cuenta de que pertenecer no se trata de tener dinero o usar ropa cara o incluso encajar con la multitud. Se trata de tener integridad, defender lo que es correcto y apoyar a las personas que amas, incluso cuando es difícil. La historia se difundió rápidamente a través de las redes sociales y las noticias empresariales. Los videos que la gente había tomado se volvieron virales, pero en lugar de mostrar mi humillación, capturaron el momento en que se hizo justicia y la verdad prevaleció sobre el engaño. Varias empresas se comunicaron con Roberto para agradecerle por exponer una amenaza potencial a su propia seguridad, y nuestro negocio en realidad se fortaleció como resultado de los eventos de la noche. Pero lo más importante que surgió de esa noche fue un entendimiento más profundo entre Roberto y yo. Aprendimos que podíamos confiar completamente el uno en el otro incluso en las circunstancias más difíciles. Descubrimos que formábamos un buen equipo y que nuestro amor era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cosa que se nos presentara. Mirando hacia atrás, en realidad me siento agradecido por lo que pasó. Sí, fue humillante y doloroso en el momento, pero me enseñó que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Me mostró que a veces los peores momentos de nuestras vidas pueden conducir a las victorias más importantes. Y se demostró que cuando la gente intenta hacerte sentir pequeño, la mejor venganza es mostrarles lo grande que eres en realidad. Sé que no esperabas ese final. María y Roberto jugaron el juego largo perfectamente.
¿Qué te pareció su estrategia? ¿Habrías aceptado un plan tan arriesgado? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más giros increíbles de la vida real. Haz sonar la campana de notificaciones porque la historia de la próxima semana es aún más increíble.